Que el Señor los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Quiero que repita conmigo esta oración. Mi Padre Santo, mi Padre bueno, hoy quiero confesarte una vez más como mi único Dios y como mi único Señor. Padre de la gloria, quiero que en esta mañana me hables, que hables directamente a mi corazón. Y quiero, Señor, sembrar esta semilla de tu palabra de tal manera que eche raíces, que crezca y que dé fruto más allá del 100%. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia querida, yo creo que nosotros entre más vivimos, más debíamos anhelar conocer a Jesús, porque llegará el día en que nosotros vamos a estar frente a frente y cara a cara con el Señor. Yo no sé, pero preguntémonos en esta mañana, ¿será que si a nosotros nos dicen ¿quién es Jesús?, nosotros tendríamos una respuesta bíblica para decir ¿quién es Jesús? Por eso en esta mañana el Espíritu Santo viene, porque el Espíritu Santo cree que en este tiempo es necesario conocer más de Jesús. Es necesario tener presente al Salvador. Claro está que en todos los tiempos, pero en esta temporada es muy necesaria. A veces no sabemos en sí quién es Jesús. Conocemos el nombre de Jesús, pero no sabemos quién es Él. Y un día el Señor, estando con sus discípulos, les preguntó y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a darle respuesta, pero Jesús no se quedó ahí, fue más allá y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Yo pienso que ante el silencio de los 11, ellos estaban caminando con Jesús, pero no lo conocían tal vez en esa profundidad, porque uno solo se atrevió a decir, que fue Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Necesitamos saber quién es Jesús, porque si nosotros no comprendemos, no sabemos, no conocemos, no tenemos la revelación de Jesús, vamos a andar confundidos. El hombre en estos tiempos anda en confusión. Iglesia amada, si tú no tienes conexión con el Padre, nunca se te será revelado quién es Jesucristo, porque el hombre no ha entendido que ya Cristo nos ha sido revelado. El hombre no ha observado la revelación de Jesús por medio de su palabra. Por eso pueden pasar días y aún meses sin que en una casa se hable de Jesús, sin que una persona hable de Jesús, sin que familiarmente se hable de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo conocen. El Salmo 19 dice que la creación habla de su Creador. Todo lo que existe nos habla de Cristo. Nos dice quién es Jesús. Y lo más triste es que nosotros los hombres no queremos sino solo las manifestaciones del Señor, los milagros del Señor, pero poco nosotros hablamos y buscamos conocerlo. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con Dios. Y cuando esto sucede, hace que haya ausencia de Dios en tu vida, que haya ausencia de Dios en tu casa, incluso que haya ausencia de Dios en algunas congregaciones. Todo el mundo habla de Dios, pero ¿de qué Dios habla? Porque hay muchos dioses. Pero miren, el apóstol Pablo, el hombre que escribió 13 cartas paulinas, nos revela a Cristo de una manera maravillosa en el libro de Hebreo. Y yo les animo que lean el libro de Hebreo,
y de ahí van a sacar tesoros especiales, van a sacar palabras para su vida. Y vamos a leer un poco de este libro y nos vamos al capítulo 1, del verso 1 en adelante, y dice así: Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que es el Hijo, es muy superior a los ángeles, así que como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Aquí el apóstol Pablo nos dice quién es Jesucristo. Es más, en esta porción de la palabra que hemos leído, que es corta, nos dice por qué existe la palabra, la Biblia. Y quiero decirles y hacer un paréntesis aquí. La Biblia no es un libro para tenerla abierta en un rincón de la casa como un adorno. La Biblia es el libro más hermoso, más maravilloso que hay. La Biblia es un libro para leerlo todos los días, para que tú puedas hablar con Jesús. La Biblia te direcciona, la Biblia te enseña, la Biblia es la luz que te muestra el camino por donde tú debes andar. El apóstol Pablo, el hombre que escribió esta carta, nos revela a Cristo de una manera maravillosa. Cristo es nuestra única ancla donde nosotros podemos encontrar estabilidad. El hombre ha pensado que la estabilidad de él viene de su economía, de cuánto tiene en el banco, de cuánto gana, de que si gana mucho o de que si gana poco. Pero cuál equivocado estamos. La Biblia nos dice que la estabilidad del hombre no consiste en lo que posee, que la estabilidad del hombre consiste en quién es Dios para su vida. Jesucristo es la roca donde nosotros nos anclamos. La Biblia dice que habían dos casas y dice que una fue cimentada sobre la roca y la otra fue cimentada sobre la arena. Dice que vino el viento, que vino la lluvia, que descendieron los ríos y solo se sostuvo la casa edificada sobre la roca. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra roca, Jesucristo es nuestra roca, y cuando tú estás cimentado sobre la roca, pueden venir tormentas, pero tú estás firme, nada te mueve, pues tú estás establecido sobre la roca que es Cristo. El dinero puede hacer unas cuantas cosas, pero no todas las cosas, porque el dinero se acaba. Solo Cristo permanece, solo Cristo es nuestra estabilidad. Y vamos nuevamente a leer el verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Mis hijos, Jesús fue revelado de Génesis hasta Apocalipsis. El Padre le dijo a Eva: de tu simiente va a salir una simiente que le pisará la cabeza a la simiente de la perversa serpiente. Cristo es el vencedor de Satanás. Abraham le dijo: de tu generación saldrá alguien que va a bendecir toda la humanidad, y no era Isaac. Era la simiente bendita, era el Cristo de la gloria. Dios se le aparece a Jacob y le dice: de la tribu de Judá voy a sacar una simiente verdadera, que era el Cristo.
Y a David le revela: de tu casa voy a sacar al Cristo de la gloria. Al profeta Miqueas le dice: de Belén nacerá el Salvador del mundo. Y al profeta Isaías, uno de los profetas más grandes, él dijo: de una virgen nos nacerá un niño, hijo nos ha sido dado, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Desde Génesis, la profecía de Cristo ha venido, ha corrido a través de los profetas. Dice el verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Pablo nos dice que en estos últimos días nos habló ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Iglesia preciosa, Jesucristo es la única forma en que Dios le puede hablar a la humanidad. No hay otra forma. Jesús es la voz suprema. Jesús es la voz que nos habla. Jesús es la voz que nos guía. Jesús es la voz que nos orienta. Jesús es el Verbo encarnado. El libro de Juan nos dice así: y el Verbo se hizo carne. El Verbo, que es la palabra, es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la palabra de Dios no solo se lee. La palabra de Dios tiene que ser revelada a tu corazón. La palabra de Dios tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo para que tú aprendas a caminar en ella. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4 de este mismo libro de Hebreo que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Pablo en esta carta que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia y que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Y cuando tú recibes la revelación de la palabra, tú empiezas a vivir diferente, tú empiezas a pensar diferente, tú empiezas a caminar en lo sobrenatural y tú empiezas a actuar diferente. La palabra revelada por el Espíritu Santo es la esencia de todo lo que tú y yo necesitamos. Cuando tú caminas a la luz de la palabra, el mismo cielo se abre, porque tú caminas no bajo lo que tú deseas, sino que tú caminas con la revelación misma de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra. Es necesario que en estos tiempos conozcamos de una manera más profunda a Jesús. ¿De quién es Jesús? Este verso también nos dice que Jesucristo es el creador y heredero de todo. Todo fue hecho por Él, con Él y en Él. Él es el dueño de todas las cosas. Jesucristo es el Hijo legítimo de Dios. Es por eso que ese día, escúchenme bien, que Juan el Bautista lo sumergió sobre las aguas. El cielo se abrió y emitió el Padre su palabra diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y dice la palabra que en ese momento descendió el Espíritu Santo, un momento glorioso, un momento donde estaba el Padre, donde estaba el Hijo y donde estaba el Espíritu Santo. ¿Saben, iglesia, que Jesús nunca anduvo solo? Siempre estuvo conectado con el Espíritu Santo. Por eso un día Jesús entró a la sinagoga y le entregaron el rollo para que leyera y dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Necesitamos conocer a Jesús.
Porque cuando no hay conocimiento de quién es Cristo, hay ausencia de su voz. Y la ausencia de su voz trae ausencia de su presencia. Y la ausencia de su presencia trae oscuridad a nuestra vida. Es necesario, escúchenme bien, iglesia querida, es necesario que tú escuches la palabra para que puedas conocerlo. Te lo voy a repetir. Es necesario que tú escuches la palabra de Dios para que tú puedas conocerlo. No hagamos de nosotros un Dios. No hagamos de nosotros ese Dios que nosotros queremos formar a nuestra imagen. No hagas un Dios a tu conveniencia. El verso 3 dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo nos dice que Jesucristo es la propia gloria de Dios. El libro del Hebreo nos revela de una manera maravillosa a Jesús. Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el que sustenta el universo. Jesucristo es el redentor de la humanidad. Jesucristo es nuestro mediador supremo. La esencia de tu existencia y de mi existencia se llama Jesucristo. Aleluya. La esencia de nuestra existencia se llama Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes quién es realmente Jesús, de inmediato tu vida cambia. El Espíritu Santo está aquí en la tierra para guiarnos a toda verdad. Y Jesús es la verdad. Es triste que nosotros solo busquemos las manifestaciones del Señor, solo querramos nosotros sus milagros, pero no lo amamos. Y nos levantamos en la mañana solo a decir, bendícenos, Señor, danos, Señor, protégenos, Señor, pero no nos sentamos con Él a hablar, a tener una conversación, a querer conocerlo más. Y si tú no amas su presencia, tú no puedes obtener los milagros. Si no lo conoces o lo conoces a tu manera, ¿cómo puedes tú demandar de Cristo un milagro? Busca diariamente la presencia del Señor. Busca diariamente la presencia del Señor. Solo el Espíritu Santo te lo revela y podrás comprender ese Dios que dice en Efesios que es cuál anchura tiene, cuál longitud, cuánto es su profundidad, su altura. Porque nuestra mente finita no lo puede comprender. La Biblia nos revela que el poder de su nombre. Pedro un día dijo en Hechos capítulo 4, verso 2, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, dice la palabra, dice el verbo, dice Jesús. Otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. El nombre de Jesús tiene que ser honrado para que cuando tú lo menciones, ese nombre actúe conforme a lo que tú dices. El libro de Juan, capítulo 14, verso 3 dice, todo lo que pidáis al Padre en el nombre, hablando Jesús mismo, dice, todo lo que ustedes le pidan a mi Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nombre de Jesucristo, en ese nombre es que suceden las cosas. Nombre sobre todo nombre. Tú tienes que conocer a profundidad quién es Jesús. Jesús es ese que dejó la tumba vacía. Jesús es el Cristo resucitado.
Es ese que está vivo. Jesús está vivo. El Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es el que intercede por nosotros y Él es el que viene pronto por su iglesia. Iglesia amada, tú tienes que abrazar ese nombre sobre todo nombre. Su nombre está por encima de cualquier nombre. Escúcheme bien. La enfermedad tiene un nombre. Esta pandemia tiene un nombre. Los problemas tienen un nombre. La crisis tiene un nombre. Pero por encima de esos nombres hay un nombre poderoso, el nombre de Jesucristo. Y delante de ese nombre, todo nombre tiene que doblarse. Y eso lo tienes que entender. Si no lo entiendes, tú estás anclado en otras cosas. Tendrás una fe que en realidad no te va a servir. Hay gente que dice, mi enfermedad se llama. ¡Wow, Dios mío! Hoy tengo esta enfermedad que se llama, Dios santo. Esta pandemia, escúcheme bien, esta pandemia tiene un nombre, pero yo tengo un nombre que está por encima de ese nombre. Y ante ese nombre, ella se tiene que doblar. Ella se tiene que doblar. Por encima de ese cáncer hay un nombre. Por encima de esa tribulación hay un nombre. Por encima de esa rebeldía de tu hijo hay un nombre. Mis hijos, cuando tú entiendes estos principios, tú no tienes temor. No tienes temor. Jesús es el Rey eterno. Él es el arcoíris prometido a Noé, un nuevo pacto. Él es el carnero enredado en la zarza, quien tomó nuestro lugar. Él es la estrella reluciente de la mañana. Él es el Rey omnipotente. Él es el amén de todas las promesas. Él es la luz. Y si tú sigues esa luz, tú no andarás en tiniebla. Él es la vida. La pregunta es, ¿en quién estás anclado? ¿Dónde está realmente tu fe? ¿Dónde estás tú cimentado? ¿Dónde está tu firmeza? ¿De quién tú estás abrazado? ¿De quién tú dependes? ¿A quién mira? Porque Pablo nos dice que pongamos los ojos solamente en el autor y consumador de la fe. El eterno Dios quiere que en esta preciosa mañana tú entiendas que tu firmeza y tu ancla se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, iglesia amada. Padre eterno, queremos pedirte en esta mañana el don de entendimiento. Ese don que se haga más agudo en nuestro espíritu, Señor, para que podamos nosotros entender a ese Cristo de la gloria, para que podamos nosotros conocer las señales, tu palabra, aún los avisos, Señor, que cuando tú hables de diferentes maneras, nosotros lo sepamos interpretar. Te suplico, Padre de la gloria, que nos muestres las cosas grandes y ocultas que no conocemos y que nos des los tesoros escondidos y los secretos guardados. Te suplicamos tener una mente renovada para poder comprobar cuál es tu buena y agradable voluntad, Padre. Suplico que nos hagas entender las Sagradas Escrituras a cabalidad y que podamos nosotros ver con fe viva la importancia y la belleza de tu ley. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de gloria, que nos reveles a Cristo. Revélanos, Señor. Necesitamos conocer a ese Cristo vivo. Todo te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y sé que así lo harás.
Amén.